Todo evoluciona y el estudio de la historia también. La nueva historiografía se plantea nuevas perspectivas, nuevas fuentes y nuevos desafíos que nos permitan acercarnos con mayor exactitud y objetividad al hecho histórico. Hoy nos acompaña en el estudio José Antonio Martínez de la Torre, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, para contarnos cuáles son estas nuevas tendencias historiográficas en el ámbito de su especialidad, la historia moderna, y en concreto de un periodo especialmente interesante, el de la unión de los imperios ibéricos, un periodo de mundialización y conexiones que tuvo lugar entre 1580 y 1640. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. ¿Cuál ha sido la evolución de la historiografía moderna a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI? Bien, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque digamos que la historiografía ha sufrido un cambio muy vertiginoso, ¿no? Por así decirlo, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de una historiografía excesivamente anclada, ¿no? en el documento, donde la mirada principal era la diplomacia. Esta historiografía, en cierto modo, dejaba un poquito huecos y no era muy bien vista, por así decirlo, por en aquellos momentos lo más puntero, ¿no? Que era la historiografía alemana y francesa, ¿no? Digamos que luego se produce un proceso, ¿no? En los años 20 y en los años 30 como respuesta a esta historiografía, como que no prestaba atención a los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿no? Entonces los grandes creadores de esta corriente, ¿no? Contestataria con estos estudios extremadamente positivistas, pues serían Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, ¿no? Estos historiadores se plantean estudiar las respectivas historias nacionales con una mirada de mayor recorrido, ¿no? Y prestando sobre todo atención a la geografía, a una serie de elementos que permiten, ¿no? Llegar a un estudio del todo en su conjunto. El gran problema de estos trabajos, que son los que ahora mismo en cierto modo están criticados, ¿no? por una historiografía más global, ¿no? Que intenta salir del encorsetamiento de la historiografía nacional, ¿no? Por así decirlo. El gran problema es que cuando se acercaban a los estudios de ultramar, siempre la clave interpretativa era muy eurocéntrica, ¿no? Es decir, el desarrollo estaba en Europa y el subdesarrollo estaba fuera, ¿no? En la periferia, ¿no? Entonces, ahora mismo las corrientes historiográficas, resumiendo muchísimo, nos hablan de que hay una historia global, ¿no? Y que también en esta historia global, pues las historias nacionales también tienen que encajar, no son estancos, por así decirlo, separados, ¿no? Sino que el mayor engarce nos permite una reconstrucción mayor del todo, ¿no? Estas serían las últimas corrientes, ¿no? Muy representadas también por la historiografía anglo-norteamericana y por la historiografía francesa. ¿Y cómo encajarían estas nuevas tendencias con el estudio de la monarquía hispánica de finales del XVI y mediados del XVII? Pues esto encaja en la medida en que se produce una carambola dinástica, por así decirlo, ¿no? Como todo el mundo sabe, que en 1580, ¿no? Felipe II hereda el imperio portugués, ¿no? Entonces, en esos momentos, por así decirlo, porque se acuñan medallas conmemorativas, etcétera, etcétera. En esos momentos, España y Portugal, prácticamente todo el mundo les pertenece, ¿no? Las posesiones americanas, posesiones africanas, posesiones en Asia, ¿no? Tanto es así que hay trabajos que hablan de un planeta católico, ¿no? De estos momentos de globalización. Por lo cual la monarquía hispánica es un perfecto laboratorio, no para ver, por ejemplo, que hay un mestizaje de culturas, para ver también que hay una circulación de saberes, una circulación de creencias, una circulación de personas. O sea, que digamos que hay una globalización, en resumidas cuentas, antes de la globalización actual, ¿no?
puede ser discutible, pero es una herramienta que nos permite ver un mundo no tan estanco como pensábamos, y sí un mundo muchísimo más dinámico, ¿no? Donde, por ejemplo, la pintura, donde, por ejemplo, la literatura, tanto en su vertiente política como en su vertiente cultural, nos dan testimonios de hibridismos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo más concreto? Pues sí, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de la gran difusión que tuvieron los propios libros de caballería, ¿no? en América, ¿no? O sea, los libros de caballería medievales tuvieron una gran difusión en tanto en cuanto que eran territorios por conquistar, ¿no? Tanto los conquistadores, Pizarro, Hernán Cortés o los que vinieron luego después, todavía se planteaban, no voy a decir una época quijotesca, ¿no? Pero emular en cierto modo, ¿no? Las conductas y los patrones, ¿no? Heredados de una baja edad media desarrollada o alargada en el tiempo, todavía en el siglo XVI y en el siglo XVII. Esto parte que la concepción del tiempo incluso que tenemos hoy en día de presente, pasado, futuro, en aquella época no era tan esa imagen, ¿no? de llegar de un momento imperfecto a un momento mucho más perfecto, más desarrollado. Es una concepción mucho más cíclica, donde se rememoran tiempos pasados como tiempos más gloriosos, ¿no? Y esto, pues la literatura de la época está contagiada de esta idea, ¿no? Que vertebra a la perfección la literatura jurídica, política, cultural, etcétera. Y también me imagino que habría una reelaboración, digamos, de esas ideas tan eurocentristas que nombrabas antes en, digamos, los confines del imperio, ¿no? Sí, o sea, la reelaboración, en cierto modo, hay que tener en cuenta que no era perfecta. O sea, cuando llega el aristotelismo, o cuando llega el tomismo, o cuando llega el catolicismo, no es tremendamente perfecta. Es como si, digamos, no voy a decir la palabra perversa, ¿no? O pervertida, pero digamos que es como más híbrida, ¿no? Más mestiza, ¿no? Que es, en cierto modo, las nuevas tendencias historiográficas hoy ponen el acento a la cultura de base, a la cultura popular, ¿no? La cultura incluso de los pueblos indígenas, no como era visto el catolicismo, ¿no? A través de los ojos de ellos, ¿no? La prueba está en los propios retablos que se pintan, donde aparecen vírgenes negras, ¿no? Que esto sería impensable, ¿no? En un momento donde verdaderamente se está produciendo el tráfico de esclavos negros. Con esto no quisiera alargarme, pero demostrar que existían puntos de contacto en Europa y la periferia, ¿no? Ultramarina. Y entonces estos estudios lo que están haciendo, en cierto modo, es proporcionarnos claves para poder comprender muchísimo mejor el mundo, pero desde distintas miradas, ¿no? No solo desde la mirada europea, sino también desde la mirada de los propios pueblos que se han considerado pueblos a civilizar, ¿no? Valga la palabra esta tan pesada, ¿no? ¿Qué autores serían para ti los fundamentales en esta tendencia? Bueno, ahora mismo, como he comentado un poco al principio, la historiografía francesa y anglo-norteamericana, también tengo que decir que la española está empezando a ser sensible a estas cosas y no va tampoco tan desencaminada en esto, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay una serie de libros básicos que deberían de tener muchísima más difusión de la que han tenido y generar un debate, ¿no? Un debate serio, ¿no? Por parte no por mi parte, ¿no? Pero por parte de expertos de gran calado, ¿no? En una concepción de una historia mucho más flexible de la que se puede entender a veces en la profesión, ¿no? Y creo que el libro de Serge Gruchinsky, Las cuatro partes del mundo, ¿no? Que se editó en el 2004 en Francia y creo que la traducción española es del 2010 en Fondo de Cultura Económica, este es un gran trabajo, ¿no? Que nos permite, en cierto modo, debatir con muchísimas cosas que antes ni siquiera pues se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Echando mano de la antropología, de la pintura, de la literatura, para poder reconstruir la época, no solo con una visión, sí, digamos, excesivamente apegada al documento, sino que hay más documentos que el propio
papel de archivo, ¿no? O sea, los retablos son también documentos, la pintura también que se hacía en los grandes talleres, también utensilios como podían ser piezas de marfil, saleros africanos, bargueños, biombos japoneses de arte Nanban, ¿no? Que tienen una gran difusión, ¿no? En las élites cultas, en este caso mexicano, donde verdaderamente vemos que cuando se pintan, se decoran, pues Japón, que siempre ha sido pensado como un país en un momento determinado excesivamente cerrado, pues no estaba tan cerrado en sus representaciones, ¿no? Por motivos alegóricos europeos son muy tenidos en cuenta, ¿no? Y esto, creo que estos libros, ¿no? Como el de Gruchinsky o los estudios de Sanjay Subrahmanyan o incluso los trabajos sobre tolerancia religiosa que está haciendo también un historiador norteamericano que es Stuart Sharp, ¿no? Pues todo esto nos ayuda en cierto modo a reconstruir que los imperios ibéricos no eran unos imperios tan subdesarrollados como se pensaba, ¿no? O como que se quedaron tan descolgados de un progresismo, ¿no? Que representaban, ¿no? En cierto modo las potencias europeas del norte, ¿no? Como Inglaterra y Francia, ¿no? La monarquía ibérica en estos momentos todavía está en un momento de decadencia, pero creo que también hay un momento cultural muy boyante, ¿no? ¿Y qué retos plantea este tipo de historiografía? El principal reto que plantea esta historiografía es conectar el mundo, por así decirlo, intentar acercar la historia nacional, ¿no? Que se hace en los respectivos países con una historia más global. Y con esto quiere decir que hasta hace muy poco pensábamos que por ejemplo, los tratadistas de historia islámica, ¿no? Pues que vivían en sus cubículos, ¿no? Y no miraban, por así decirlo, a Occidente o a la inversa, ¿no? Y entonces hemos descubierto, gracias a estos trabajos, por ejemplo, que historiadores musulmanes en sus propias historias, ¿no? Nacionales, pues tenían muy en cuenta el descubrimiento de América u otros hechos de alcance, ¿no? Que se pensaban que solamente eran, por así decirlo, europeos. Entonces creo que conectar esta historia propia, ¿no? Con esta historia más global, yo creo que nos permite, en cierto modo, conocer mucho mejor el todo, ¿no? Yo creo que pasaría por eso, por ser el historiador como alguien parecido a un electricista, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? En algunos artículos muy científicos, que intenta conectar lo que determinadas historiografías nacionalistas excesivamente centradas en el hecho diferencial, ¿no? Pues han intentado desconectar. Entonces, la principal labor que tiene el historiador es conectar este tipo de trabajos utilizando la antropología, utilizando la historia política, la historia cultural, en un aspecto, pero con una dirección, ¿no? Como si fuera todo ahí un cajón desastre, ¿no? Pero yo creo que este es el mayor reto, ¿no? Conectar, ¿no? Y salir del localismo y de la excepcionalidad que tiene a veces las historias nacionales. Claro, además eso nos permitirá conocer mucho mejor realmente cómo ha sido la historia del mundo, ¿no? Sí, no, efectivamente. O sea, creo que ahora mismo se dice una nueva historia para un nuevo siglo, ¿no? Y yo creo que es un reto muy difícil, porque para el historiador requiere también un gran conocimiento de lenguas, ¿no? Porque muchas veces los textos están escritos en lenguas, y además lenguas difíciles, ¿no? En inglés de la época, castellano de la época, turco-otomano de la época, pero son pocos los historiadores que están al alcance de poder llegar a esto, ¿no? Pues José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros.